Bueno, bienvenido una vez más a la segunda entrega de manejo de base de datos, entre paréntesis PostgreSQL. El día de hoy vamos a continuar la temática que teníamos acerca del manejo de la base de datos y las actividades que hace un DBA normalmente, por lo menos las más continuas, sobre una base de datos. Bien, vamos a dedicarle el capítulo de hoy a lo que es el backup y el restore de una base de datos. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño refrescamiento también sobre cómo se crea esa base de datos, cómo se crea la tabla, dónde están, porque si ustedes como yo, que viene de SQL Server, lo primero que se van a preguntar es, bueno, ¿y dónde están las tablas aquí? Porque no veo dónde están las tablas. Y por más que veo la base de datos, normalmente ya por acá se empiezan a ver y resulta que no las encuentro. Bueno, en Postgre están dentro de esquemas, dentro del esquema público, y aquí están las tablas. Eso es lo primero que tenemos que ver, que cambia la distribución, ¿ok? En parte, hay ciertos cambios aquí, hay muchas cosas interesantes en Postgre. Realmente yo pienso que no hay una herramienta mejor o peor que otra, sino que realmente tenemos que saber aprovechar cada ventaja y desventaja que tiene cada herramienta o cada base de datos. Bien, para continuar y no casarnos en el mismo tema, vamos a continuar con lo que es el primer ítem, que es la creación de base de datos. ¿Cómo creo una base de datos desde el principio? ¿Ok? Y sin comando, simplemente por una interfaz gráfica, porque esto es un refrescamiento solamente. Bien, me pongo en la base de datos, nueva base de datos. Aquí le voy a colocar el nombre, pruebas, JC. El owner, que es el propietario, yo voy a decir que es Postgres. Si quieren agregar algún comentario, se lo comentan. En definiciones, yo no toco nada, esto es el encoding. Aquí, bueno, yo esto lo dejo por defecto, no lo toco. En variables igual, tampoco la toco, pero en privilegios sí. En privilegios le digo que all. Aquí pueden seleccionar el privilegio que ustedes quieran en este momento, ¿okay? Pero les voy a ser sincero, necesitamos, para tocar esto lo vamos a tocar más adelante, ¿okay? Pero ahorita, para los efectos que me interesan, lo voy a poner en all. Y de manera de conocimiento general, en la pestaña SQL tienen el código de lo que va a generar, ¿okay? Entonces voy de nuevo. Y aquí ya ha generado la base de datos que se llama pruebas JC. Pasamos al segundo tema y vamos a ver entonces, como le había comentado antes, aquí el que viene de SQL Server se encuentra con una novedad, porque la primera vista que uno tiene y la primera pregunta que uno tiene, bueno, ya tengo la base de datos, pero ¿dónde están guardándose las tablas? Porque no veo nada que diga tablas, table. Hay una cierta distribución diferente en comparación con SQL Server, y las tablas se guardan dentro del esquema público, y aquí en tables es donde están todas las tablas almacenadas. Ahorita está en cero porque obviamente acabamos de crear una base de datos y la base de datos no tiene creada directamente las tablas que ustedes necesitan, tienen que crearlas ustedes. Entonces bien, partiendo de esto, me paro en tables, clic derecho, nueva tabla. Voy a crear esa nueva tablita que se va a llamar clientes. En este momento solamente voy a poner dos campos, ¿okay? No voy a poner mucho porque realmente es un tema de refrescamiento. Selecciono el propietario de esta tabla, también lo voy a poner como Postgres. El esquema es lo único que tenemos ahorita actualmente habilitado. Si van a comentarios, tabla de clientes activos, no activos. Vamos a la parte de definiciones. La parte de definiciones no estoy tocando absolutamente nada. Inherit tampoco. Likes tampoco. Columnas. Aquí es donde empezamos a disfrutar. Porque yo primero voy a colocar un ID, y aquí en tipos de datos van a encontrar todos los tipos de datos habido por haber que tiene
Postgre, que son muchísimos. Entonces, por lo menos, si quiero un incremental, Postgre tiene uno que se llama serial y ya automáticamente le empieza incrementando. ¿Okay? Aquí lo único diferente sería que cuando ustedes vayan a hacer la inserción, no tienen que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que directamente colocan la palabra default y él llena con el incremento del número siguiente al que corresponde. Entonces, bueno, el primero sería un ID con serial. Voy a colocarle okay. Luego voy entonces a agregar una columna que diga nombre. Este lo voy a poner como un carácter. ¿Carácter de cuánto? De 80. Okay. Voy a ponerle un carácter que diga apellido. De 80. Voy a colocarle una cédula. La cédula no tiene nada que ver con el ID. ¿Okay? La cédula es su DNI, mientras que el ID es simplemente el correlativo de la cantidad de registros que se lleven. Y hasta los momentos simplemente lo voy a dejar hasta aquí. ¿Okay? Pero más o menos tienen la idea de que pueden utilizar date, numérica, double, una cantidad de tipos de datos que pueden utilizar acá. ¿Qué son los constraints? Los constraints son las claves primarias y las claves foráneas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear una clave primaria, dejo esto en clave primaria aquí, voy a añadir, me voy a columnas. ¿Okay? En columnas selecciono cuál es la columna que quiero. En este caso mi clave primaria va a ser el ID, vamos a suponer. Pudiera ser la cédula también, pero voy a colocar el ID. ¿Okay? Bien, entonces coloco mi ID, le digo que voy a añadirlo, le doy OK. Okay. Fíjense algo aquí, ya aquí no me está mostrando que hay un primary key. Voy a eliminarlo de nuevo. Okay. Voy a eliminarlo y voy a agregar. Fíjense que ahora sí. ¿Esto por qué? Porque solamente puede haber un primary key en una tabla. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo una clave primaria, este dato se va a registrar una sola vez. O sea, puede estar una sola vez en la tabla. ¿Okay? Mientras que un foreign key puede estar muchísimas veces en esta tabla, pero solamente una en la del padre. No sé si me explico. Supongamos que tenemos un ejemplo de factura, ¿ok? O por ejemplo, en este caso, las cédulas de identidad o los DNI no se repiten. Entonces por eso existe el primary key, para que sean únicos, ¿ok? Pero cuando hablamos de un foreign key, estamos hablando de que una factura de repente puede tener muchos productos, ¿ok? Y entonces se va a repetir ese producto dentro del detalle de la factura. Eso puede ser un foreign key, ¿ok? O de repente puede ser también un foreign key el ID del detalle de la factura y el padre del detalle de la factura va a estar una sola vez. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo como esto. A lo mejor no me entienden un poquito, es así, pero ya lo vamos a ver de todos modos. ¿Okay? Entonces, para agregar la clave primaria, dejo clave primaria, añado. Aquí le voy a poner un comentario y le voy a poner que simplemente es el ID del cliente. ¿Okay? Voy a las columnas, selecciono lo que vaya a utilizar. Como les digo, puedo utilizar cédula, puedo utilizar ID. Y le doy añadir. ¿Okay? Bien, ya tengo mi clave principal o mi clave primaria. Esta no la toco. Los privilegios en este momento no me interesan, pero más adelante los voy a tocar y le doy a aceptar. Ya tengo acá mi
tabla de clientes. Fíjense una cosa que les quiero mostrar, clic derecho, script. Aquí puedo crear la cantidad de script que yo quiera, insertar, buscar, actualizar, deletear. Si hago clic en un script de selección, me encuentro con que ya me escribe el código automáticamente. Con prestar F5 ya él me está realizando la búsqueda. No me muestra nada porque simplemente no he insertado ningún dato. Vamos a hacer una pequeña inserción acá. Clic derecho sobre la tabla, voy a scripts, voy a insertar y fíjense lo que le comentaba. En el ID yo había puesto cereal, entonces acá le pongo default. En el nombre, comillas simples, y en el nombre le voy a poner Harold. Harold Castillo. Y la cédula B cualquiera. ¿Okay? F5, si no lo voy a pulsar en ejecutar query, pero F5 también funciona. Y me dice que el query ha sido satisfactorio. Entonces de esta manera voy a cerrar, voy a decir que no quiero guardar nada y voy a ir a un script de selección y simplemente con dar F5 ya empezamos a ver a Harold Castillo con su cédula de identidad. Así de sencillo está la interfaz de cliente. Hay otra cosa que quería mostrarles, pero se la voy a mostrar con un ejemplo un poquito más grande que estoy haciendo en la tarde. Nada del otro mundo, pero es bien interesante ese tema de los scripts de búsqueda y demás. Bien, sigamos y continuamos. ¿Cómo borro una tabla? Bueno, lo que vamos a crear, sí, vamos a borrar ahorita, es correcto. Delete and drop. ¿Estás seguro que quiere borrar la base de datos? Sí. Bien. ¿Por qué la voy a borrar? Bueno, primero por enseñar exactamente cómo la borro y después para enseñarles el ejemplo que tengo. Aquí tengo una base de datos que se llama DB entrenamiento, una pequeña basecita que puse con 5 tablas. En estas 5 tablas, fíjense lo interesante de esto, ¿no? Yo por lo menos me puedo parar en cualquiera de ellas y voy a abrir el script. Voy a hacer un script de selección también. Dirán, ¿por qué? Porque quiero mostrarles esta opción que normalmente no se ve mucho, pero a mí me pareció tan atractiva que decidí mostrárselas a ustedes. Fíjense esto, Graphical Query Builder. ¿Qué hace esto? Esto me permite a mí generar un diagrama entidad-relación prácticamente, ¿ok? Y hacerlo código ejecutable. Yo por lo menos tengo de todas estas facturas y proveedores, yo tengo la tabla de factura y tengo la tabla de detalle de factura. Fíjense que ya yo empiezo aquí a armar mi modelo de entidad-relación y aquí viene lo interesante, ¿no? Fíjense aquí que dicen columnas. ¿Okay? ¿Qué columnas quiero que me muestre? Yo voy a seleccionar las columnas que quiero que me estés mostrando en este momento y voy a generar, aparte de que estoy haciendo el query, a pesar de que estoy seleccionando en la interfaz gráfica, estoy haciendo un query. Fíjense aquí, SQL Editor, y ya estoy armando el query. No he tipeado una sola letra, pero ya lo estoy armando. Entonces le digo que me muestre, para este caso, todas las facturas, todos los detalles de facturas que estén dentro de factura también. ¿Cómo así? Bueno, en este momento yo simplemente quiero que me entregues todas las facturas que tienen tanto encabezado como detalle, ¿sí? De manera de información general, yo metí 2 registros en el encabezado de la factura, que sería este que está acá. Entonces, pero solamente uno le coloqué en el detalle de la factura 2 códigos de producto y las cantidades, los precios, los subtotales. Es decir, que me tiene que aparecer una factura con 2 códigos de producto.